Morales Navarrete, uno de los protagonistas en Venezuela, desde cargos oficiales de la intriga para volar el avión de Cubana de Aviación en Barbados en el año 1976. Testimonio que exonera por completo al doctor Orlando Bosch y a Posada Carriles de ser los autores del lamentable evento del avión del gobierno comunista cubano. Ricardo Morales Navarrete fue muerto en Miami precisamente en los días de la salida al aire por la televisión en este programa en una hora en el año 1982, luego de sus declaraciones al periodista cubano radicado en Venezuela, también fallecido, Francisco Chao Hermida. Y decimos evento lamentable, ya que en la voladura del avión de Cubana perecieron personas inocentes. Pero según informes también, en ese avión iba la flor innata de la inteligencia comunista norcoreana para América Latina y la flor innata de la inteligencia cubana que hizo posible la ocupación de Angola por las tropas del dictador Fidel Castro. Además, presentaremos en su totalidad la formidable defensa que hiciera del doctor Orlando Bosch desde puntos de vista diferentes a Morales Navarrete, el abogado venezolano, ante las cámaras en 1982 en Radio Caracas Televisión. El doctor Raymond Aguiar también fue asesinado en un atentado en Caracas, Venezuela. Yo quiero, Ricardo, que tú expliques un poco qué pasó en lo del avión cubano, porque tú fuiste quien capturó a Orlando Bosch, y sin embargo el ministro de Relaciones Interiores del gobierno de Carlos Andrés Pérez negaba que tú fueras miembro de la DICI. ¿Qué dices tú al respecto? Bueno, el ministro Octavio Lepage cedió a las presiones posteriores del derribamiento del avión cubano por parte de Orlando García Vázquez, que pensó que negando el hecho cierto de que yo había sido nombrado comisario jefe de la División 54 por el propio Octavio Lepage, podía escapar a la verdad histórica de la responsabilidad sobre la muerte de los 73 ocupantes del avión, responsabilidad histórica que yo creo que es hora de que sea compartida no por los inocentes y un culpable, porque vamos a definir, Chao, entre los detenidos hay 3 inocentes y hay un culpable. Entre los no detenidos habemos 4 culpables. Yo soy uno de ellos. ¿Tú colaboraste en poner la bomba en el avión cubano? Correcto. Yo soy uno de los principales conspiradores de la voladura del avión cubano. La responsabilidad histórica la admito, la llevo sobre mis espaldas. No me arrepiento de ella, Chao. A pesar de los 73 muertos. Como si hubieran habido 273. No me arrepiento de ninguno de ellos. Si tuviera que volverlo a hacer, lo hacía. Y Castro en el Caribe toma una forma violenta. Su penetración adquiere unos niveles los cuales requieren un operativo. Como es natural, Cubana de Aviación se convierte en uno de los objetivos de ese operativo. Pero, ¿objetivo por qué si Cubana de Aviación es una línea comercial? No, señor, Cubana de Aviación está transportando. Cubana de Aviación, antes que nada, es un organismo de la Fuerza Aérea de Cuba. Cubana de Aviación está transportando las tropas del Batallón del Interior, que son los que afrentan en los primeros momentos de la lucha en Angola, después que se produce la declaración de independencia. En los aviones de Cubana de Aviación se transportan los equipos y se transportan las tropas especiales del Batallón del Ministerio del Interior, al mando del general Raúl Díaz Argüelles, que posteriormente resultó muerto durante la lucha. Creo que todos lo conocemos, sí. El viejo compañero nuestro en la cuestión de la dictadura. El objetivo es Cubana de Aviación. Cubana de Aviación cuenta con muy pocos recursos en equipos, con anticuados aviones de Britania, de manufactura británica, y recientemente, en ese momento, pudiéramos decir alrededor del mes de febrero del año 75,
ellos rentan de los canadienses, de Air Canada, ellos rentan 3 DC-8. Uno de los DC-8, eran 3 DC-8, uno sufre un accidente en una colisión con un avión MiG sobre el aeropuerto internacional de La Habana y se echa a tierra. El segundo es el que nosotros volamos en Barbados y el tercero le fue quitado, ya que las compañías de seguro no podían mantener el avión. Cuando tú dices nosotros volamos, te estás inculpando a ti mismo de haber volado el avión de Cuba. Perfectamente, esa es mi responsabilidad. Pero ¿a quién más? ¿Quiénes estaban complicados? Orlando García Vázquez. ¿Tú acusas a Orlando Yo García? acuso a Orlando García Vázquez de ser cómplice de nosotros. Yo acuso la política de permiso que nosotros logramos obtener del presidente Carlos Andrés Pérez para llevar a cabo nuestro operativo en el Caribe a cambio de ejecutar operativos en contra de Guyana que le fueron propuestos a la directiva del CORO a través de Orlando García Vázquez. ¿Y en qué consistían esos operativos contra Guyana? Nosotros íbamos a desestabilizar, es la palabra, desestabilizar el gobierno de Guyana. Entonces, ¿crees tú que Carlos Andrés Pérez perseguía un móvil patriótico al hacer este pacto con un grupo terrorista? Cuando usted hace un pacto con un grupo terrorista, usted no es patriota, usted se convierte en un terrorista. Entonces, Carlos Andrés Pérez es un terrorista. Correcto. Él es partícipe de nuestra operación terrorista. Mono Morales Navarrete es uno de los hombres más polémicos y conflictivos que han tenido presencia en este proceso. Él es un hombre que ha cambiado de posición en distintas oportunidades, pero yo debo ratificar aquí lo que dije en el curso de aquella entrevista. A mí siempre Ricardo Morales Navarrete me dijo la verdad. El comportamiento del Mono Morales hacia mí ha sido siempre inobjetable, aunque hemos discrepado en muchas cosas, como es lógico. Pero yo tengo que decir, porque me corresponde decir la verdad, por lo menos la verdad como yo la veo, ¿no? Es que Ricardo Morales se ha comportado correctamente. El caso del avión cubano fue originariamente creado sobre una gran mentira. Y esa gran mentira es lo que ha llevado a que esta idea, ¿no?, se haya popularizado. Esta mentira es de que el doctor Orlando Bosch entró clandestinamente al país con la finalidad de organizar y ultimar los últimos detalles de la voladura del avión cubano, y que para ello se valió de su amigo Luis Posada, policía pues de reconocidos méritos y suficientemente preparado como para llevar a cabo pues un plan de esta naturaleza, y que como autor material se utilizó a Hernán Ricardo, quien prestaba pues servicios a la compañía de Luis Posada. Este es el panorama que se le ha planteado al público, y esto es lo que ha permitido creer de que esa hipótesis, esa teoría o esa versión sea cierta. Sin embargo, todo eso es absolutamente falso. Ahora continuaremos con la esperada comparecencia del Mono Morales Navarrete y Francisco Chao Hermida, así como la del abogado venezolano Dr. Raymond Aguiar, todos fallecidos, aportando datos y pruebas en el caso de la voladura del avión de Cubana de Aviación en 1976 e intentando probar al mundo la inocencia del doctor Orlando Bosch. Primo, ¿por qué tú te indignas tanto cuando hablas de la doctora Delia Estado? Chicos, porque la barbaridad más grande que ha hecho un juez en este país lo ha hecho esta señora. ¿Tú qué dices? Fíjate tú, ella decidió, anunció al país haber dictado la autodetención sin haber leído el expediente. Y lo que es más grave, no sin haber leído el expediente, sin haber tenido en su poder el expediente. Y eso lo hemos probado en los tribunales militares. Y aquí está la declaración de Gustavo José Herrera Marcano, que fue el intérprete oficial que tradujo los recaudos venidos de Barbados y de Trinidad. Recuerda tú que esos recaudos llegaron a Venezuela el día 1 de noviembre, se los entregaron al fiscal general. El fiscal general el 1 de noviembre le entregó los recaudos a la juez Delia Estaba, y ella al día siguiente, 2 de noviembre, anuncia al país el auto de detención contra los homicidas, ¿no?, contra los genocidas. Y esa señora no tenía el expediente, y lo dice el intérprete. Y aquí dice este señor que fueron aproximadamente una semana o 10 días, ¿no?,
después que le entregó el expediente a Delia, estaba el original con los recaudos. El original, o sea, los recaudos originales venidos de Trinidad y Barbados vinieron en inglés. Y Delia estaba ni lo habla, ni lo lee, ni lo entiende. Ni nunca había visto ese expediente. Porque ese expediente lo tenía el intérprete, aquí lo declara. Es más, Delia metió en ese expediente declaraciones de testigos que nunca fueron a su tribunal. Y así lo dice el intérprete. Dice, hago constar que el señor Ifil nunca lo vi en el tribunal, sino que, y este señor Ifil aparece en los autos, aparece en el expediente como que si hubiera concurrido en presencia de él y hubiera rendido una declaración. A Ifil en la DICIP le dieron una declaración para que la tradujera y él la tradujo a este intérprete, referente a este testigo Ifil. Pero este señor nunca fue al tribunal y el intérprete lo dice. Y nosotros teníamos que sospechar que estas cosas habían sucedido así porque, o sea, Delia mantuvo una pieza del expediente escondidas de los abogados. Y cuando denunciamos eso a la prensa, ¿no?, que dijimos todas las barbaridades que esta señora estaba haciendo, ¿no?, lo denunciamos mediante un remitido, ¿no?, entonces nos declararon a todos los abogados una orden de arresto. A mí me persiguió la Interpol, a mí me pararon con mi avión, me atravesaron las patrullas en el medio de la pista en Maiquetía. Al doctor Leandro Mora le allanaron su bufete, un mayor de la Guardia Nacional y 8 funcionarios más, ¿no? Pío González, que fue otro de los abogados, fue llevado bajo engaño por el comandante de la policía, porque él era asesor del comandante de la policía, y el comandante lo llamó para pedirle una opinión, y lo pusieron preso, bajo engaño. Y hasta una mujer, colega nuestra en la defensa, la doctora Carla del Solar, también fue detenida arbitrariamente, porque denunciamos todos estos hechos que antes presumíamos que Delia no se había leído el expediente, porque a ella le llegaron 1807 folios, tenía el expediente para el momento en que ella decidió. Ella recibió ese expediente el 1 de noviembre, y antes de que transcurrieran 24 horas, ella anuncia la autodetención para leer 1807 folios, a 5 minutos por folio. Se necesitan 170 horas de lectura continua, constante, ininterrumpida, sin comer, sin ir para el baño, sin vestirse, sin dormir, sin hacer nada. Acuérdate que el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, a lo mejor la iluminó. Y el 2 era el Día de los Inocentes, ¿no? Precisamente, ¿no? Entonces al principio sabíamos que no había podido leer el expediente y que había dictado un auto de detención de complacencia al Ejecutivo. Con esta evacuación de pruebas es que hemos probado que no fue que no leyó el expediente, sino que no lo tenía en su poder, ¿no? Y por eso es que el fiscal militar pide la absolución después de haber pedido 30 años. Por eso es que el Consejo de Guerra absuelve después de haber dictado los autos de detención, porque fue el mismo fiscal militar que formuló los cargos quien pidió la absolutoria. Y fue el mismo Consejo de Guerra, las mismas personas naturales, humanas, que dictaron el auto de detención, quienes posteriormente absolvieron. Es que quien vea este expediente, no le queda otra alternativa que absolver y pedir perdón. Perdón por haber tenido esos señores 5 años metidos ahí a 4 personas que son totalmente inocentes. Porque otra de las falacias que se tejió fue de que Hernán Ricardo, empleado de Posada, es sorprendido en Barbados después de haber viajado en el avión cubano y de haber tenido acceso pues a poner la bomba, y puso la bomba por órdenes de Posada, quien a su vez era amigo de Bosch. Esa es otra falacia. Hernán Ricardo fue plantado, fue puesto en Barbados por Ricardo Morales Navarrete, porque Hernán Ricardo era funcionario de la DICIP, ¿no? O sea, fue vilmente traicionado y engañado. Fue puesto en la escena del crimen para después inculparlo del genocidio de las 73 personas que viajaban a bordo de ese avión. De la misma manera que Bosch fue puesto en Venezuela para implicarlo en todos estos hechos. Si es que todo esto es una vil falacia, es una vil mentira. O sea, es que han habido, pero forjamientos, adulteraciones, o sea, crímenes peores que el crimen que se está enjuiciando. Es lo que se ha cometido a todo lo largo de este proceso. Pero afortunadamente, después de 5 años y de mucho esperar, porque tuvimos que esperar que Orlando García saliera de la DICIP, tuvimos que esperar que Ricardo Morales Navarrete ya no fuera un jefe policial venezolano para poder realizar una evacuación de pruebas en la cual pudiéramos demostrar todas estas cosas. Ahora, por eso fue
¿no?, que empezamos ex profeso a dilatar el proceso. Nosotros empezamos a retardar el acto de cargo, o pusimos excepciones con el fin premeditado de retardar el juicio, y así fuimos postergando y postergando y postergando, hasta que gracias a Dios llegó diciembre del 78 y se encargó un nuevo gobierno que ha podido permitir que todo esto se realizara, porque el todo del cuento es que el expediente viene a Venezuela para tapar que Hernán Ricardo era funcionario de la DICIP, para tapar que Orlando Bosch fue traído a Venezuela por el gobierno y que estaba en connivencia el gobierno con sus actividades. Para tapar eso fue que se movió toda la maquinaria del Estado, fue que David Morales Bello viajó personalmente allá, fue que el fiscal general encargado, Víctor Ortega Mendoza, el del Ortegazo, ¿no?, después del Canachazo, viajó también a Trinidad, y entonces convencieron a todo el mundo de que el juicio se debía celebrar en Venezuela porque ellos aseguraban la condena de los procesados. Y entonces, con esa confianza, con esa seguridad, fue que Fidel Castro dejó que ese expediente se viniera para acá. Porque están hablando de que si, últimamente, ¿no?, que el expediente llegó a la Corte Marcial, que si Venezuela, y una de las preguntas que tú hiciste al inicio del programa, ¿cómo es que eso se está juzgando aquí en Venezuela? Se está juzgando aquí en Venezuela porque los 5 países interesados en esto, Guyana, Trinidad, Barbados, Cuba y Venezuela, se pusieron de acuerdo para que el enjuiciamiento se hiciera aquí. Y se violentaron normas procesales para poder hacer posible el enjuiciamiento. Porque el artículo 4 del Código Penal, que habla de la posibilidad de la extraterritorialidad de la ley penal venezolana, dice que venidos al país, venezolanos que hubieran cometido crímenes contra la humanidad en el exterior podrán ser enjuiciados una vez que el fiscal general pues pida su enjuiciamiento. Pero nosotros esos señores no vinieron, los trajeron, los pusieron aquí, y el fiscal general, y tengo las pruebas aquí, de común acuerdo con la doctora Delia Estaba, entonces pidió su enjuiciamiento. Y luego se movió toda una maquinaria, ¿no?, porque nosotros hemos denunciado todas las injerencias del Ejecutivo en este asunto, y aquí tengo los recortes de prensa y los escritos que así lo prueban. Octavio Lepage llamando a los jueces, presionando para que hicieran una cosa, para que hicieran la otra, Otto Marín Gómez. Aquí están todas las pruebas, aquí están todos los recaudos, todo lo grave que estoy diciendo lo puedo probar. ¿Por qué Delia Estaba pasa el juicio a la jurisdicción militar? ¿Y por qué en la jurisdicción militar primero les piden 26 años y luego piden su absolución? ¿Qué ocurre? Primero debo aclararte algo con relación a lo que dijiste de que entramos a patadas en el tribunal. No entramos a patadas, entramos a la fuerza, pero no fue precisamente a patadas. Y eso fue porque Delia Estaba trasladó a nuestros clientes fuera de horas de oficina, escondida a nuestras espaldas a la sede de su tribunal, en un momento en que no estaban ni tan siquiera los funcionarios del tribunal dentro del tribunal. Habían 8 funcionarios de la DICIP. Nosotros fuimos notificados por un amigo de lo que estaba sucediendo, nos presentamos en el tribunal estaba con la puerta cerrada, a los toques que hicimos a la puerta nos abrieron unos funcionarios de la DICIP ostensiblemente armados y nos impidieron la entrada en el tribunal. Nosotros alegamos las razones de derecho que nos asistían para poder hablar con nuestros clientes antes de que rindieran declaración. Todas esas razones fueron desconocidas, la Constitución Nacional, el Código de Enjuiciamiento Criminal, bueno, la ley de Ministerio Público, y después, ¿qué vamos a hacer? Y a otro tribunal a quejarnos lo que estaba pasando ahí después de lo que hubiera pasado. No, entramos a la fuerza, ¿no?, y entonces impedimos que se consumara la arbitrariedad que se estaba haciendo. Con motivo de eso, nos arrestaron 8 días, y de volverse a presentar la oportunidad, lo volvemos a hacer, y con gusto volvemos a ir los 8 días presos. Ahora, con referencia a por qué pasa el expediente a los tribunales militares, porque fue un año de demasiada presión. O sea, fue un año en que nosotros día a día comparecíamos ante los medios de comunicación a denunciar las irregularidades, las arbitrariedades, los forjamientos, las falsificaciones, las mentiras, etcétera. Nos detuvieron entonces por segunda vez y nos mandaron para Cotiza y nos incomunicaron. Y entonces empezamos a tirar remitidos a páginas completas por los periódicos todos los días. Entonces ya Delia Estaba, que había sido recusada 3 veces por nosotros, y las 3 veces habían declarado sin lugar a la recusación, a pesar de que, bueno, toda Venezuela sabía de nuestra enemistad, si nos habían metido presos 2 veces, si habían pasado todas las cosas que habían pasado, si habíamos dicho de ellas todas estas cosas que estamos diciendo ahorita, ya las habíamos dicho por los periódicos, habían habido injurias entre nosotros, amenazas, ofensas, de todas las cosas, entonces, y Delia no se inhibía. Entonces un día Delia visita Miraflores, ¿no?, y se entrevista con Lauría. Y da la casualidad que eso aparece publicado en un periódico, ¿no? Delia Estaba, juez que conoció de la demanda del presidente contra Orlando Bosch, se entrevistó con Lauría. Aquí está el otro periódico, ¿no?
Delia Estaba Moreno, juez que conoció de la demanda del presidente contra Orlando, se entrevistó con Lauría. Entonces, va a Miraflores, se entrevista con Lauría, y la gran solución, porque Carmelo es muy buen abogado, pásenlo a los tribunales militares, porque de esa manera, ¿no?, se puede mantener la reserva sobre el expediente, porque el expediente, una vez que concluye el sumario y afirme la autodetención que entra en plenario, es público. Entonces todo el mundo iba a ver las cosas que nosotros decíamos pero que no podíamos probar porque el expediente era sumario. Al entrar en plenario podía ser del conocimiento de todo el mundo y se iba a poner al descubierto que era verdad todo lo que habíamos dicho. Entonces nos pasan a los tribunales militares, donde primero nos ponen una mordaja, porque si algún juez militar se siente ofendido por las cosas que un abogado pueda decir, la sanción disciplinaria no es de 8 días, es de 3 años de cárcel. Si tú recusas a un juez militar y te equivocas y te declaran la recusación sin lugar, el asunto no son 400 bolívares de multa, como en la jurisdicción penal ordinaria, son 5 años de cárcel, ¿no? Y después los jueces militares declararon reservado el expediente porque ponía en peligro la seguridad del Estado. Entonces, la prensa no podía dar información acerca del expediente, nosotros no podíamos dar información acerca del expediente, todo había que mantenerlo callado, ¿no? Eso fue durante la época de Carlos Andrés Pérez, porque pasada la época de Carlos Andrés Pérez nosotros pedimos que se levantara la reserva y en efecto todos los actos de evacuación de pruebas, todas estas cosas han sido públicos y la prensa y cualquier persona puede ir a leer el expediente y enterarse de lo que está pasando. Entonces pasan el expediente a los tribunales militares. Lo primero que hacemos es renunciar en bloque a la defensa, ¿no? Y entonces, para detener el proceso. Entonces todos los defensores renunciamos a la defensa. Y bueno, al día siguiente nombraron un defensor público militar y el señor 3 días después fue y rindió una declaración indagatoria, un expediente que era como del suelo aquí, el señor supuestamente se lo leyó, se lo aprendió, lo analizó y preparó su defensa y a los 3 días tiró la indagatoria. Entonces no nos quedó otra alternativa que volvernos a encargar de la defensa y entonces empezar con tácticas procesales a demorar el asunto mientras pasaba, pues, ¿no?, el gobierno pasado para poder realizar, pues, una evacuación de pruebas como esta que se hizo. Me preguntaste que por qué el fiscal militar cambió su opinión de pedir de 26 años de cárcel, pedir la absolutoria, y por qué el Consejo de Guerra Permanente también lo hizo. Ya eso está respondido anteriormente. O sea, luego de que estos señores vieron esta evacuación de pruebas, vieron que Bosch no entró clandestinamente al país, sino que fue traído por el gobierno, que el gobierno le pagó el hospedaje, vieron que Hernán Ricardo fue plantado en Barbados y en Trinidad, que era funcionario de la DICIP, que Delia Estaba había forjado el expediente, que Delia Estaba había decidido sin tener en su poder las actuaciones venidas de Trinidad y de Barbados, que aparecen testigos declarando en el tribunal que nunca fueron al tribunal, ¿no? Y aparece la experticia de Rarde, de los laboratorios ingleses, ¿no?, la experticia clave, la experticia que exculpa de toda pena a los procesados, porque este laboratorio inglés determinó que la bomba no había sido de plástico explosivo C4, que fue como Orlando García y Ricardo Morales Navarrete tejieron toda esta trama, y se permitió que el público pensara que la bomba fue oculta o disimulada dentro de una cámara de fotografía o dentro de un cinturón de Hernán Ricardo, y que esa bomba fue colocada por ellos en el compartimiento, en un baño del avión de Cubana de Aviación, ¿no? Cuando la experticia dice que no fue C4, que fue dinamita. Y los tacos de dinamita son de este tamaño. Y cuando en el expediente está probado que esos señores fueron requisados, fueron pasados por rayos X, fueron pasados por detectora de metales, que viajaron sin equipaje, ¿no?, que se le hicieron las experticias a las ropas que ellos cargaban y no se determinó la presencia de ninguna sustancia explosiva encima de su ropa o en su equipaje, y cuando se probó que la bomba fue colocada en el compartimiento de carga del avión, al cual nunca tuvieron acceso ni Hernán Ricardo ni Freddy Lugo, cuando llega esa experticia que Delia Estaba esconde y oculta y mantiene fuera del expediente porque sabía que eso exculpaba a los procesados.